Estamos en conversaciones en el estudio, hoy, ¿no? En marzo ya del 2019, casi transcurriendo un trimestre, en una situación que la Argentina se desenvuelve entre la inflación y la alta o grado de desocupación, baja actividad económica. Y vamos a ver cómo una psicóloga nos ayuda en este tema tan difícil y viendo qué pasa, ¿no?, con la gente cuando se encuentra en esta situación. Pensando que a lo mejor, como nos contabas antes de comenzar, que venías de una provincia como Entre Ríos, de un pueblo chiquito, ¿dónde? De Concepción del Uruguay. Primero, buen día y muchísimas gracias por la invitación. De Concepción del Uruguay, igual había nacido en otra ciudad más chiquita que se llama San José. Llega el micro ahí, una vez por semana llega. Llega. En realidad yo desde chica siempre quise trabajar con las personas, era lo que a mí me gustaba y me interesaba. En realidad en mi historia mis papás no es que tenían una posición económica que pudieran ayudarme o mantenerme en Buenos Aires en aquella época para venir a estudiar. Estoy hablando de la época hasta cuando yo era chica, que se tomaba la balsa para cruzar de Buenos Aires, tal cual. Antes del puente. Antes del puente. Antes del puente Rosario Victoria. No, del puente Zárate Brazo Largo. No estaba. No. El otro fue posterior, fue como en el 2004. Sí, Rosario Victoria del 2004. Entonces, bueno, en mis comienzos lo que hice fue estudiar profesorado de enseñanza primaria para tener herramientas para poder venirme a la gran ciudad. Y ahí fue que me vine a Buenos Aires, trabajé como profesora de enseñanza primaria mucho tiempo. Y en aquel momento yo quería trabajar más que nada asistente social y después elegí la carrera de psicología. Porque me pareció que la carrera de psicología, cuando estaba en esta decisión, yo podía tener como mayor injerencia en esto del trabajo con las personas. Bueno, fue lo que pensé en ese momento. Estudié en la Universidad de El Salvador. Me encantó, amo lo que hago, como yo digo, amo lo que hago. A mi hija, que hoy tiene 13 años, siempre le digo que ella es lo más importante en mi vida, pero que también yo amo mi carrera, como esta cuestión también de ir mostrándole lo que es el ser mamá y las obligaciones del ser mamá, y que también uno se puede desarrollar en otras áreas y en aquello que le gusta. Que es la profesión. ¿Qué es la profesión? Exactamente. ¿Integrás así también grupos de liderazgo? ¿O haces liderazgo cuando haces, seleccionás personal o recursos? ¿Como posiciones de más de liderazgo, de gerencias? Sí. A ver, yo cuando empecé mucho más por la clínica y después me fui formando. Ahí tenés un diván, ¿ves? Sí, tal cual. Te lo pusimos para vos. Tal cual. Empecé por la clínica, hice todo lo que es, terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, trabajé mucho en el Borda, con todo lo que es, digamos, situaciones más graves. Y después comencé a trabajar en lo que es el área laboral. En un momento de mi vida yo quise ser mamá, entonces después ya no podía, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, que era que yo trabajaba, porque combinaba las dos cosas, tanto en la clínica como en lo laboral. Entonces ahí opté por lo laboral porque era donde yo sentía que podía unir las dos cosas, ¿no? El trabajar con las personas desde lo que es la psicología y acompañarlos en esto que es digamos, el trabajo, la vida laboral, ¿no? Cuando yo llegué acá, estaban las personas de la puerta, el guardia y quien de la recepción del edificio, y empezaron como a discutir, ¿no? Y entonces yo le digo, hoy es viernes, no, pero nos conocemos, nos tratamos así porque estamos más tiempo, yo estoy más tiempo con él, me decía, que empezaba a las 6 de la mañana y se iba como muy tarde, que con mi mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es así, uno en el lugar de trabajo pasa mucho más tiempo que con su familia, más allá de que ahora estas cosas están como empezando a
a cambiar en cuanto a que las personas quieren encontrar, digamos, como la estabilidad entre lo que es el trabajo y la familia, ¿no? Como que empezó a ver todo el concepto del bienestar, ¿no? Como estas cuestiones donde, bueno, lo que es el trabajo desde más de lo emocional, viste que empezaron como otros términos a aparecer y en donde desde lo que se hace en recursos humanos y en el trabajo con la gente, se lo empieza a ver de otra forma. O sea, antes si vos no te quedabas hasta después de las 18 horas, era como que no hacías bien tu trabajo. Y ahora es todo lo contrario. ¿Eso se da porque hay un cambio generacional? Yo creo que va más allá del cambio generacional. Yo creo que hubo un momento en la Argentina en el cual había muchas empresas multinacionales que traían a sus gerentes y directores de afuera que no tenían otra cosa que hacer más que trabajar. Entonces nadie se levantaba de su silla para irse antes, ¿no? Como que había esa cuestión donde uno vivía para trabajar. Y creo que eso fue cambiando. No te olvides que las neurociencias y como que han empezado otras ramas a trabajar mucho acerca de lo emocional y de lo importante que es que uno pueda también tener su vida y vivir y todo lo que es el bienestar y el estar con la familia. Todo eso fue modificando esto que se hacía. Vos hablas de lo emocional, y ahí está, en lo emocional está la intuición que tiene un director para tomar una decisión. Sí, yo te diría que también. Me parece que no está tan valorizada la intuición, pero para mí es importante, porque tiene que ver, a ver, yo primero me tengo que conocer para saber que cuando yo tengo una intuición de algo, de cómo me puedo llevar con alguien, le voy a hacer caso, ¿sí? Entonces me parece que es importante tenerlo en cuenta, más allá de toda la parte técnica que se tiene que evaluar. Hoy se toma muy en cuenta lo que son las relaciones interpersonales y cómo esa persona puede llegar a trabajar, el que pueda trabajar por proyectos, el que pueda trabajar con otros, el que pueda escuchar a otros. Por eso una posición de liderazgo es muy importante en esto, ¿no? Como estas competencias más importantes, que es primero el conocerse uno mismo y después el saber escuchar. Porque si yo sé escuchar, puedo de alguna manera interpretarlo y ver cómo puedo trabajar con esa persona para, obviamente, desde cuando estamos hablando de un trabajo, sacar lo mejor de él, que esa es la idea, ¿no? Ahí están las relaciones humanas, ¿no? Cómo te llevas la gente. Pero aparece un factor ahora nuevo, que es la robótica y interrelacionar con los robots. ¿Y ahí cómo se llevan? A ver, yo creo que tiene que ver... el año pasado estuvimos escuchando una charla de Microsoft y que ellos hablaban, bueno, de esta falta o la necesidad de los talentos, ¿sí? No solamente estamos hablando de los talentos en cuanto al saber técnico, sino que más que nada estamos hablando de estas competencias emocionales. Yo no creo que la robótica venga a quitar empleos, ¿no? Sí hay tareas que son repetitivas que de alguna manera van a desaparecer, pero alguien tiene que manejar todo eso, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber, o sea, va a haber un cambio. A ver, sin ir más lejos, vos has ido a Chile. Sí, bueno, muchas veces. Bueno, vos vas por las rutas en Chile y vos no pagás. O sea, no hay nadie que te detenga para que vos pagues peaje. Todo eso, cada tanto uno escucha un pip, pip, y es que vos... O sea, que se te va contabilizando los kilómetros que vos vas contando. Acá no lo tenemos. No. No lo tenemos por distintos motivos, que tienen que ver con los sindicatos, la injerencia que tienen los sindicatos en muchas decisiones. Pero eso no quiere decir que en algún momento ese tipo de tareas van a tender a desaparecer. Todo lo que es repetitivo, que lo puede hacer una máquina, va a desaparecer. Hay muchas empresas que se están robotizando, pero por una cuestión que tiene que ver con la precisión, que por ahí no lo tiene una persona. Pero sí hay otras tareas en las cuales tienen que ser realizadas por las personas, por una cuestión de manualidad, que no va a tener ese problema. Yo estoy más confiada en que no
en que van a desaparecer algunas posiciones, pero también no te olvides que hay una gran falta y necesidad en todo lo que es informática, en todo lo que es programación. O sea, hay muchas posiciones que no se pueden cubrir por una cuestión de falta. O sea, se sigue como todavía eligiendo algunas carreras tradicionales, llamémosle, y por ahí no están abiertos a otras. No, bueno, en las carreras tradicionales habrá que incluirles algunas materias como para que puedan interrelacionar con las materias, con las carreras no tan tradicionales. Tal cual. Bueno, pensemos que también lo que se dice es que hoy están estudiando y recibiéndose para posiciones que todavía no existen. Y que una persona, o sea, tiene que tener la flexibilidad para, más allá de la carrera que vos elijas de base, poder hacer otras cosas, ¿no? Que es lo que eso por supuesto, pero también depende de en qué país estés. Por ejemplo, en Rusia es muy mal visto que vos te cambies de carrera. Entonces, un poco el ámbito, el lugar donde vos te mueves te condiciona. Como también es difícil a veces, bueno, hay negocios, vos decís personas que cambian esto por esto y aparecen, pero también hay negocios que desaparecen y aparecen otros. Tal cual. Tal cual. Bueno, en esto que vos decís de que en Rusia está mal visto. Sí, eso me lo contó una licenciada en Economía que estuvo acá en Buenos Aires hace 2 semanas, no en una entrevista, pero 2 semanas. Y acá, digamos, como ella había pasado los 20, tiene 30 años, pero pasó los 27 y allá es mal visto si una mujer no está casada y si además quiere cambiarse de carrera, ¿no? O hacer otra. Por ejemplo, licenciada en Economía quiere ser psicóloga. Eso está muy mal visto. Salvo especializarse en tu propia carrera. Claro, bueno, pero es como una cuestión más cultural, digamos. Cultural, bueno, las condiciones culturales a veces condicionan los negocios. Sí. Bueno, no te olvides acá, hace 10, 15 años, 10 años, bueno, hay 15. Cuando yo empecé, las personas... Hace 5 años. Hace mucho. Cuando yo empecé, por eso digo, pero no fue hace tanto tiempo, porque también 20 años es mucho, pero tampoco es tanto, digamos. Y yo me acuerdo que las personas venían, los varones con traje. Sí, bueno, cuando en mi época... Si no venían con traje, te llamaban y te decían, discúlpame, que había comenzado en aquella época, viste, 2000, 2001, que empezó el casual day o... no ponerse traje, porque era como muy de las empresas que trabajaban en bancos, entonces, bueno, así disimulaba por toda la situación que estábamos pasando. Entonces esto empezó un poquito a desaparecer. Pero ahora, culturalmente en nuestro país ha cambiado muchísimo. Eso ya no está más. Vos ahora las personas, yo siempre recuerdo cuando empezó, ¿te acordás? La BlackBerry. Sí. Era lo más tener la BlackBerry. Y todas las personas, o sea, muchas personas en distintas posiciones, como de jefatura, que esperaban la notebook, la BlackBerry. Entonces un día a un postulante le digo, pero vos te das cuenta que con una BlackBerry la empresa tiene un control acerca de vos, porque vos vas a recibir un mensaje y lo vas a mirar, no importa la hora. Que lo respondas o no es otra cosa, pero vos lo vas a ver. Entonces ahí me miró y me dice, ¿sabes que nunca me había dado cuenta de eso? Y en realidad era un poco eso, o sea, cuanto más cosas a vos te dan y te ofrecen, mayor es tu responsabilidad con respecto a la empresa. Es como hoy el home office, ¿no? Pero el home office no es para que vayas al supermercado, para que vayas a la peluquería. El home office es, bueno, porque a las empresas les conviene en algún punto que vos puedas estar trabajando desde tu casa, que no viajes. Yo te doy como esta compensación que no es monetaria, pero que a vos te gusta y te interesa, pero yo estoy de alguna manera viendo si vos te conectás o no te conectás, ¿no? O estas cuestiones de empezar a trabajar por proyecto. Hay mucha forma hoy de trabajar donde no estamos acostumbrados, porque es un mayor compromiso. El trabajar por proyecto es mucho mayor compromiso, porque yo no te estoy exigiendo que vengas de 9 a 18, pero sí te estoy exigiendo la fecha de entrega de tu trabajo. Exacto. Y hoy, fíjate que hoy en educación, recién ahora, con esta nueva escuela, porque ahora tenemos una nueva escuela, los chicos en el colegio secundario comienzan a trabajar por proyectos.
en lo que hace la educación. Y esta es una manera de comenzar para que después en el mercado laboral estén acostumbrados a esta nueva forma. Sí, es más colaborativa, ¿no? Sí, más colaborativa y trabajar en equipo, ¿no? Exactamente. No Fíjate sé si... que hoy vos en formación, o sea, haces coaching. Mucho a los líderes, a los gerentes, es, bueno, ¿cómo hago para que se trabaje de manera, se trabaje en equipo, más colaborativo? ¿Cómo hacer para que todos se escuchen? ¿Cómo hacer para que tu idea la puedas compartir y aceptar que otro puede pensar distinto o que otro puede hacer un aporte, ¿no? Y eso se tiene que trabajar desde los gerentes y también con la gente. Porque tiene que haber un gerente que sea lo suficientemente abierto para entender que los aportes que hace su equipo de trabajo lo hace crecer a él y no sienta que en realidad, ¿no?, le están moviendo el piso, que esas cosas pasan. Pasan en todas las empresas. Exactamente, exactamente. ¿Estuviste en la Universidad de Belgrano por la Dirección Estratégica y Administrativa de Recursos? Hace muchos años. Bueno, sí, no importa. Cuando empecé, porque, a ver, yo tengo esto, cuando empiezo con algo que me gusta, me gusta formarme, ¿no? Y en la UB fue cuando yo tomé la decisión de empezar a trabajar. A ver, yo entro en el mercado de trabajar con las empresas porque yo me formé muy bien en todo lo que es las evaluaciones, ¿sí? Las evaluaciones psicológicas. Entonces, a partir de ahí yo empecé a meterme más en lo que fue el mundo de las empresas. Yo hacía, que se hacen de manera totalmente diferente. Hay cosas que yo veo en la clínica, que las trabajo como defensas, como los informes son muy distintos y empecé a trabajar para el mercado laboral, ¿sí? Entonces me gustó y ahí es que comencé e hice esta especialización para conocer un poco más de lo que es el mundo de las empresas. Y es un mundo... Me encanta, me apasiona. ¿Te gustan las empresas? Me encanta. Ajá, yo me jubilo de esto, me muero con esto, pues no me jubilo, como digo yo no me voy a jubilar nunca. Me encanta. ¿Y tu empresa cómo la manejas? Y mi empresa es una consultora boutique, como digo yo. Trabajo con asociados y según los proyectos que yo voy viendo, que se van evaluando y que van surgiendo, es con las personas que yo voy trabajando y con las que elijo trabajar. Dame un ejemplo de proyecto. Por ejemplo, a ver, te digo uno que salió ahora que tiene que ver con armar, que está buenísimo, los códigos de convivencia en las empresas pymes, ¿no? Por el tema de las empresas familiares. No solamente empresas familiares, tiene que ver con, generalmente las empresas dicen, bueno, el empleado siempre tiene las de ganar cuando suceden cosas, cuando hay algún problema, ¿sí? Y en realidad, legalmente, una empresa, si tiene un código de ética, un código de convivencia, vos ahí dejás preestablecido cómo hay que manejarse puertas adentro. Que en algún punto, cuando surgen inconvenientes, es un código que las personas lo tienen que firmar, los empleados lo firman y están de acuerdo con eso, que marca como las pautas, ¿no? En algún momento, cuando pasan cosas, vos podés ajustarte a ese código de ética y hay antecedentes en cuanto a juicios laborales que se han hecho, que se han tomado en cuenta estos códigos de convivencia. Entonces, pero las empresas se tienen que preparar, porque si no siempre pasa, viste como esto de la profesionalización de las pymes, ¿no? Que también es otra cuestión que a mí me encanta trabajar, y es como que no tengo plata, no soy una multinacional, eso lo hacen las multinacionales, nosotros no, y sin embargo no es tan así. La empresa pyme empieza primero como con suma de voluntades, ¿no? Bueno, yo tengo este proyecto y lo empiezo a salir y, bueno, y se produce y se trabaja y después llega un momento que esto que yo tenía no me es suficiente si yo quiero seguir creciendo. Entonces, ahí está donde, bueno, Juan, yo no sé, hace 10 años que está y resulta que Juan no quiere cambiar su forma de trabajar. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar y estos códigos son buenos si se tienen, que es letra viva, que no es que yo un código lo meto en un cajón, ¿no? Porque a veces pasa eso,
nunca lo saco, nunca lo trabajo. O sea, sirve para estas cuestiones, estas situaciones donde se empieza a trabajar, donde empiezan a aparecer distintas cuestiones. Uso del celular, ¿no? Habría que guardarlo. Es todo un tema el uso del celular. Bueno, sí. Puertas adentro, yo puedo establecer con la gente que trabaja para mí, ¿no?, cómo va a ser ese uso del celular. Pero lo tengo que establecer antes. A veces estos códigos se trabajan juntos y se tienen que respetar. ¿Vos crees que, ay, te metiste en el celular, ¿no? ¿Vos crees que el celular, digamos, te transforma en adicto y lo empezás a mirar? Por ejemplo, los empleados empiezan... Bueno, hay adicción, es una adicción. Uh-huh. El teléfono celular es una adicción. ¿Cómo? Es una más de las tantas adicciones. Ajá. Pero sí. ¿Causa daño? Sí. Bueno, fíjate que, por ejemplo, lo que te dicen es que vos tenés que apagar y no ver más el celular 2 horas antes de irte a dormir, porque la luz del teléfono activa en el cerebro y te mantienen como que vos todavía estás despierto. Entonces, lo tenés que apagar o dejar de verlo 2 horas antes de irte a dormir para poder descansar. Si vos terminás de ver el teléfono y te vas a dormir, las primeras 2 horas tu cuerpo, tu mente no descansa. Es el trabajo mucho que se está haciendo con los chicos. Viste que los chicos tienen los teléfonos y vos tenés que decirle basta de teléfono, a dormir. Ajá. Y no descansan. ¿Y eso se lo decís suavemente o le tiras el teléfono? No, se lo digo suavemente. Ajá. Igual no lo deja 2 horas antes, pero bueno, trato en lo posible de limitarle el horario del teléfono. Para cerrar, decime cómo ves el mercado laboral, cómo se incorporan, por ejemplo, si los directores más viejitos, digamos, entre comillas, se adaptan a esta forma de recibir asesoramiento para manejarse con los nuevos, y los nuevos si se adaptan a recibir la nueva tecnología que va cambiando día a día. Bueno, ahí estoy armando un proyecto con una colega para justamente empezar a trabajar las personas mayores que tienen la experiencia con los chicos nuevos que vienen con toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? No es fácil, pero se puede hacer y es muy valioso. Vos hoy tenés en muchas empresas donde las personas más grandes, que por ahí se están jubilando, pero que tienen todo el bagaje y el background de lo que fue la empresa y de cómo se fue desarrollando, los están incorporando para que puedan trabajar al lado de las personas jóvenes y poder encontrar justamente esta sinergia que se puede dar entre uno que viene con todo el conocimiento de la tecnología y ellos que tienen el conocimiento desde otro lugar, desde cómo se hacían las cosas y qué cosas se pueden entrar a mejorar con la tecnología. Porque yo creo que, volviendo un poquito a lo que vos decías antes de la robotización, es esta cuestión de perderle el temor, porque hay cosas que la tecnología te viene a facilitar. Hay que adaptarse, hay que tener la suficiente flexibilidad para poder hacerlo, pero hay muchas veces que eso te facilita el trabajo, no es que te va a quitar el trabajo. Sí, para cerrar, sí. ¿Qué consejo le das a los directores de una empresa? A los directores de una empresa, sí. A ver, me parece... Te digo que nosotros, por la profesión, muchas veces tenemos que ir a reuniones de directorio y nos cuesta, aún con experiencia, nos cuesta hacerle entender que el mundo del siglo XXI es un mundo distinto, aunque tiene muchas cosas todavía de arrastre de no solo del siglo XX, sino también del siglo XIX. Yo creo que me parece que cuando es así, es mucho coachear a esos directores para que puedan entender cómo son las nuevas generaciones, ¿no? Porque estos directores por ahí te hablan de que no tienen compromiso, no se comprometen con nada. Yo considero de que el compromiso es desde otro lugar, ¿no? Donde ellos quieren un feedback, donde todo el tiempo están pidiéndole feedback, donde quieren que se le haga una devolución de cómo están,
de cómo están haciendo su tarea, de qué cosas pueden mejorar y también darle lugar a la creatividad para que ellos puedan mostrarse quiénes son, cómo pueden hacer las cosas, que las cosas se pueden hacer de otra forma y poder encontrar esto que decía en un principio del escuchar. Me parece que eso es lo más valioso, porque si no entras en una pelea generacional donde no me vas a venir a decir a mí que tengo tantos años acá cómo se van a hacer las cosas. Entonces yo creo que es como empezar, que aprendan y que puedan escuchar a los más jóvenes que tienen mucho para decir, pero también es una cuestión de ida y vuelta. Los mayores también tienen cosas para decir y a los más jóvenes hay que enseñarles a escuchar. Me parece que eso es fundamental hoy. Parece ser que todo se redondea en escuchar. Yo te diría que tiene mucho que ver. Vos pensás que nosotros hoy no hablamos, no nos escuchamos. Es raro que nos sentemos a tomar un café con alguien. Todo es por el teléfono, todo es por WhatsApp. Yo interpreto lo que el otro me quiere decir porque no lo estoy escuchando. No. Entonces, a mí me parece que se han perdido algunas cosas que en el ámbito laboral tienen que volver a darse. Todo es muy rápido, ¿viste? Todo tiene que ser para allá, todo es ayer. Y a veces 5 minutos. El estar en una reunión de directorio, por ejemplo, y que todos estén cada uno con su teléfono, ha perdido el que yo me contacte con vos, te conozca. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Cómo están? Eso se ha perdido mucho. Cada uno está esperando el horario para la reunión con su teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, es como volver esta vez a las conversaciones. Bueno, de eso se trata. Este ciclo es de conversaciones, por lo cual te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Por supuesto, cuando vos quieras, podés estar también en los programas de radio que hacemos y entonces ahí podés dialogar un poco más y vas a tener que encontrarte con otras personas con los cuales también provienen de diversas profesiones, con lo cual el diálogo se hace fluido y a veces cada uno quiere imponer su criterio, ¿no? Bueno, entonces escuchemos. Tal cual, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.